soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 25 del tutorial creando aplicaciones con Spring Boot y su ecosistema. Y hoy hablaremos de las pruebas de integración de la capa de controladores. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal, dándole like a este video y por supuesto escribiendo tu comentario. Todas esas acciones me ayudan muchísimo. ¿Qué es esto de las pruebas de integración de la capa de controladores? Bueno, estas pruebas tienen como objetivo verificar el comportamiento completo de los controladores al interactuar con el framework Spring y también con las otras capas del sistema, como lo son las capas de servicios y la capa de repositorios. Estas pruebas van a garantizar que las solicitudes HTTP sean manejadas correctamente y que las respuestas sean las esperadas y también que haya una integración adecuada con la lógica de negocio. Con estas pruebas se espera verificar el correcto mapeo de nuestros endpoints, validar la serialización y deserialización de datos. Acuérdense que nuestros datos cuando son enviados son convertidos en JSON y también recibimos JSON y después mapeamos a objetos. También asegura el correcto manejo de errores. También nos permite evaluar la integración con la capa de servicios y probar la seguridad y permisos. En esta parte del tutorial todavía no vamos a evaluar esa parte porque todavía no hemos entrado en la parte de seguridad, pero en esta capa es donde se debería probar esa, digamos, esa nueva capa. ¿Qué vamos a hacer en la parte práctica? En la parte práctica vamos a desarrollar las pruebas de integración de la capa de controladores que desarrollamos hace dos partes del tutorial, es decir, en la parte 23. Como punto de partida vamos a usar la aplicación que venimos desarrollando desde la parte 18. En este caso vamos a usar la notación Spring Boot Test porque necesitamos cargar el contexto completo de la aplicación. También vamos a usar la notación Active Profiles para cargar la configuración de nuestra base de datos de prueba H2. ¿Se acuerdan que la inicializamos cuando desarrollamos los test de integración de la parte de la capa de servicios? Y por último, pues vamos a usar la misma clase mock MVC que usamos en la parte anterior para realizar las solicitudes HTTP simuladas sin necesidad de un servidor real. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta nueva en nuestros test de integración. Vamos a crear un paquete llamado control, pero acá abajo, en integración, control. Y aquí pues vamos a empezar por crear los tests asociados a el controlador de categorías. Entonces vamos a llamarlo categoría controller test. Y esto va a tener una estructura muy similar a la que usamos en los tests unitarios. De hecho, nos vamos a guiar por lo que hicimos allí. Voy a cerrar esta parte para hacerlo un poco más pequeño, más grande, perdón. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces acá, como dijimos, en lugar de cargar solo el contexto de la capa de controladores, tenemos que cargar el contexto completo, porque ahora sí que vamos a probar nuestra aplicación completa. Tenemos también que definir nuestro perfil de test. Entonces, Active Profiles, vamos a decirle test, para que nos cargue los datos que cargamos en H2. Y tenemos que agregar también la anotación auto configure mock MVC. Luego vamos a agregar otra cosa, pero bueno, lo haremos en su momento. Y bueno, vamos a crear nuestro mock MVC y lo vamos a inyectar con AutoWire. Entonces, AutoWire, aquí es Rebate, mock MVC, mock MVC. Bueno, aquí este public lo podemos quitar, no es necesario. Y bueno, vamos a comenzar a crear nuestros tests. Nuestros tests van a ser idénticos a los tests que tenemos acá, solo que no tenemos que simular la capa de servicios, porque queremos probar la integración. Entonces, vamos a copiar nuestro mismo test y entonces ya no tendremos que ni definir una respuesta ni definir cómo debe comportarse la capa de servicios, porque vamos a integrar realmente a probar contra la capa de servicios real. Entonces podemos eliminar estas dos líneas y el resto pues vendría a ser lo mismo.
que la llamada es la misma y esperamos el mismo resultado. Bueno, no, hay una diferencia, que aquí vamos a buscar el resultado que hay en la base de datos. Entonces vamos a comprobar lo que habíamos hecho acá en Resources. Habíamos inicializado nuestra base de datos H2 y habíamos creado tres categorías con nombres categoría 1, categoría 2, categoría 3 y tres productos por cada una de las categorías, como está acá. Entonces, si estamos buscando la ID 1, va a devolver categoría 1, que es lo que tenemos acá. Entonces sí que va a coincidir con lo que habíamos hecho. Vamos a probar ese test y lo primero que van a notar es que se carga el contexto completo de la aplicación. ¿Ven? Se carga todo el contexto y se ejecuta nuestro test que se ha ejecutado perfectamente. Bueno, pues tenemos que seguir haciendo lo mismo con los demás tests. Veremos algunas partes donde hay ciertas diferencias. Vamos a hacer un poco más despacio. Aquí vamos a buscar por nombre. Entonces, aquí vamos a buscar el nombre de categoría 1. Como la vez anterior, tampoco necesitamos definir una respuesta para el servicio. Y vamos a ver si este test funciona. En este caso, pues, también ha funcionado. Vamos con un tercer test. En este caso es cuando no encuentra. Entonces, acá ya viene un cambio respecto a lo que teníamos hecho. Primero, no definimos respuesta y tenemos que buscar un ID que no exista. O sea, por ejemplo, tenemos que buscar un ID, podemos poner el ID 10. Y bueno, vamos a probar si esto funciona. Bueno, y ya tenemos un tercer test terminado. Estos tests, pues, son los mismos tests que se pueden hacer con Postman, como lo habíamos hecho al principio del tutorial, pero la ventaja de esto es que va a estar integrado en nuestro código y se van a ejecutar automáticamente cada vez que empaquetemos nuestra aplicación. Bueno, sigamos con el siguiente test. Esto es cuando no se envía ninguna categoría. Este test no es realmente muy necesario hacerlo. O sea, es cuando no se envía ningún parámetro, porque realmente esta respuesta la está dando la capa de controladores. Pero bueno, podemos agregarlo, no va a pasar nada si lo agregamos. Lo ejecutamos y vamos a tener la misma respuesta que en el otro caso. Al final, no necesitamos ni siquiera cambiar nada. Lo mismo va a ocurrir con el siguiente test, con este, cuando enviamos dos parámetros al mismo tiempo. Bueno, entonces vamos a copiar y pegar. Este, como no tiene cambios, lo vamos a dejar así. Vamos ahora al siguiente endpoint, que es para recuperar todas las categorías. Lo primero acá es definir, bueno, ya no necesitamos definir la respuesta. Aquí vamos a hacer la búsqueda y vamos a agregar una comprobación adicional que es para que nos dé el número de elementos. Se supone que tenemos tres categorías. Entonces vamos a hacer acá, por ejemplo, unspec, JSONPath, y aquí vamos a poner la expresión $.length, de longitud, la longitud del array, tiene que dar 3. 3 value. Bueno, con esto estaríamos comprobando la longitud de nuestro array que nos devuelve. Vamos a probarlo. Y bien, bueno, aquí tenemos un error. A ver, ¿por qué? Porque debe estar mal escrito. Sí, está mal escrito. Está al revés. Es length. Así. Probamos de nuevo. Y ahora sí que está correcto. El siguiente test, fíjense que es un no content, pero como tengo mi base de datos cargada, pues realmente no voy a poder obtener ese resultado, a menos que borrara todo lo que hay en la base de datos. Entonces, bueno, este test no es posible realizarlo con la configuración actual. Pasamos al siguiente, que es la búsqueda de las categorías que tienen cierto texto. Entonces, acá, pues como es categoría 1, 2 y 3, pues vamos a tener una respuesta real, pero que nos va a devolver tres categorías y no dos. Vamos a eliminar la respuesta simulada y podemos hacer esta misma comprobación, que nos está devolviendo tres elementos. Vamos a probar esto.
Y bueno, tenemos otro test correcto. Bueno, pasemos al siguiente. El siguiente es el no context. En este caso sí que lo podemos simular porque nos bastaría poner un texto acá que no se encuentra en la base de datos. Vamos a poner text. Tercera categoría, no hay nada. No hay nada que tenga que contenga texto. Entonces, bueno, quitamos esta respuesta simulada y deberíamos tener la respuesta vacía. Vamos a probar. Y efectivamente, pues tenemos otro test correcto. Bueno, pasamos a la parte de creación. Acá, como nos sucedió cuando estábamos creando la integración de la capa de servicios, de la capa, sí, de la capa de servicios, pues vamos a tener que alterar nuestra base de datos. Y como habrán podido notar, cuando ejecutamos los tests automáticos de nuestra aplicación, no podemos garantizar el orden de ejecución. Entonces no sabemos si se va a ejecutar estas pruebas primero o las pruebas de la capa de servicio. Entonces vamos a tener que tener cuidado con los identificadores que se van a generar y también en el orden de las pruebas. Entonces vamos, porque tenemos que controlar el contenido de nuestra base de datos en todo tiempo, entonces vamos a definir, como hicimos aquella vez, un orden de ejecución de las pruebas. Acá vamos a hacer un test method order, que nos permite definir un orden, y method orderer, method orderer, vamos a utilizar order annotation.class. Y le vamos a ir definiendo el orden a cada uno de nuestros tests. Este sería nuestros tests. Este sería el primero. Y los vamos a definir en el mismo orden que están aquí. Este sería el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8 y este pues sería el 9. Esta sería la categoría que vamos a insertar. No necesitamos simular una respuesta. El Object Mapper sí que lo vamos a necesitar para convertir nuestro objeto a un JSON. Y vamos a necesitar el ID, porque aquí, digamos, cuando hicimos las pruebas de la capa de integración de la capa de servicio, que la tenemos acá, simulamos en esa ocasión, aquí, que se generaba el 4, el ID 4. Eso estaba bien en ese momento porque eran las únicas pruebas de integración que teníamos. Pero si se ejecuta primero estas, pues este va a tomar el 4 y a este le va a caer el 5. Entonces esto va a estar mal. Así que tenemos que capturar el ID que se crea, que se genera realmente. Entonces vamos a crearlo. Bueno, private integer created ID. Todas estas librerías las eliminaremos al final. Se están generando por los copy-paste y como estamos eliminando cosas. Bueno, con esto, created ID, vamos a capturar el ID que se va a generar cuando se ejecute nuestra aplicación. Entonces, tenemos que también poder capturar la respuesta que se nos va a generar. Y esto lo vamos a recuperar en un objeto llamado MVC result, que lo vamos a llamar pues, simplemente result. Y para capturar el resultado aquí tenemos que agregar algo que tenemos que poner and return. Luego tenemos que capturar el cuerpo de esa respuesta, el body, que es donde va a estar el JSON con la categoría response de respuesta. Entonces vamos a capturar ese cuerpo, string response body, va a ser igual a result.getResponse.getContentAsString. Entonces, con esto estamos recuperando el JSON y ahora pues lo que queremos es convertir eso en una categoría response, que es la respuesta definitiva. Entonces, en categoría response la vamos a llamar categoría response
Va a ser igual a object matter y vamos a convertir nuestro JSON. Read value. Aquí le pasamos el JSON que es response body y le decimos el tipo de objeto que lo tiene que convertir, que es entonces un categoría response.class. Y con esto pues podemos capturar el ID generado. CreateID va a ser igual a categoría response.getID. Bueno, con eso podremos modificar este ID al final y borrarlo para que no alterar el número de elementos y que no se nos fastidien los otros tests estos donde estamos viendo el número de elementos, porque necesitamos saber en todo momento lo que hay en la base de datos. Por eso hemos definido también un orden. El orden en las pruebas unitarias es muy importante no establecer un orden, que cada prueba sea independiente, pero en las pruebas de integración a veces es necesario hacerlo. Bueno, aquí dice, bueno, que está esperando un 1 en lugar de un 4. Aquí, acá, el expected value, no sabemos qué valor va a tener. Solo podemos decir que va a ser más grande que 3. Entonces aquí vamos a hacer value y aquí vamos a poner entonces greater than 3, 3, ¿no? Que es el último valor que tenemos en la base de datos. Importamos esto, matchers greater than, y con esto ya ahora sí que debería funcionar. Bueno, probamos y bueno, sigue fallando. A ver qué falló esta vez. Vale, este es un problema de Jackson porque probablemente nuestra clase categoría response no tiene un constructor por defecto. Entonces tenemos que irnos acá a DTO categoría response y aquí no tiene un constructor vacío. Vamos a crear no are constructor. Vamos a probar de nuevo a ver si la tercera es la vencida. Y ahora sí que ha funcionado. Bien. Bueno, ya tenemos nuestro test y vamos a tener que modificar esto. Vamos a cambiar esto. En vez de hacer equals, vamos a hacer true. Que la categoría ID va a ser mayor que 3. Porque no sabemos cuál de los dos se va a ejecutar primero. Y acá estamos viendo un test que no se creó acá, pero que sí que podemos probar, que es que se retorna un registro existente. Entonces, este test podemos agregar. Vamos a copiarnos todo esto y vamos a poner acá test 10, test create, aquí vamos a poner return existing, que nos retorna un existente. Entonces, por ejemplo, podemos crear la categoría, intentar crear la categoría 2 que ya existe, y esto entonces nos va a devolver. Acá podemos decir que sí que nos va a devolver el valor 2 y aquí categoría 2. No necesitamos capturar la respuesta, esto lo podemos quitar, y tampoco necesitamos capturar el ID ni nada de esto. Entonces, bueno, vamos a probar esto y bueno, también ha funcionado. Bueno, sigamos con el orden acá. El update se supone que vamos a querer modificar la categoría que creamos para no alterar demasiado nuestra base de datos. Entonces aquí el ID realmente que vamos a usar es el created ID, que no sabemos si es el 4 o no. Y acá, bueno, vamos a ponerle el nombre categoría modificada. Esta respuesta la podemos eliminar, la respuesta que me iba a dar el servicio. Y acá, pues vamos a llamar la modificación y debería darnos OK con el mismo ID y con categoría modificada. Este test no lo vamos a poder ejecutar porque depende de los anteriores. Entonces, bueno, lo ejecutaremos al final con todos los demás. Y bueno, es importante darle un orden, porque tiene que haberse creado la categoría, la nueva categoría. Bien, acá vamos a tener un problema también parecido, porque aquí estamos diciendo que
va a ser el ID 4 y esto ya no lo podemos garantizar. Entonces, aquí de este lado también vamos a crear el created ID. Vamos a hacer create integer created ID y vamos a arreglar nuestros test de este lado. Una vez que se cree, vamos a capturar nuestro created ID. Va a ser igual a qué? Categoría.getID. Acá, bueno, este test no está afectado, pero este sí. Entonces aquí tendríamos que poner created ID. Bueno, el nombre lo podemos dejar igual. Y aquí vamos a poner que es un created ID. Acá, bueno, el 6 no creo que se llegue a usar, pero bueno, no lo sabemos. Bueno, podríamos probar acá poniendo 16, entonces estamos seguros que no se va a usar. Nombre duplicado. Bueno, esto estaría bien, o sea, no está afectado. El delete sí que va a estar afectado, tenemos que poner el created ID. Y categoría not found, bueno, el 4 se supone que después que lo hemos eliminado no debería estar, pero bueno, podemos ponerle el created ID si queremos. Y que tiene productos, este nos debería servir. Bueno, vamos a probar todos estos tests con esa modificación que hicimos. Y bueno, tenemos algunos problemas. A ver, no se puede efectuar la modificación. La categoría no existe. Vamos a mirar este. Bueno, de repente es que hay que hacerlo estático para que no se pierda su valor entre un test y otro. Creo que ese va a ser el problema y aquí también hay que hacerlo estático. Estático. Bien, vamos a probarlo de nuevo y ahora sí que debería funcionar, digo yo. Bien, sí. Ahora sí que se han ejecutado todos los tests correctamente. Perfecto. Bueno, continuamos entonces de este lado. Ya hicimos el update. Vamos a hacer el test cuando es not found. Aquí va a ser el test número 12. Para hacer un not found, pues tendría que ser algo que no existe. Podemos aquí poner el ID número 10. La respuesta la podemos eliminar. Y aquí hay que tener cuidado porque la respuesta que nos va a devolver es la respuesta que hayamos definido en el servicio. Entonces vamos a ver en categoría service, no, perdón, en la implementación de categoría service, cuando se hace un update, se va a devolver este mensaje. Antes teníamos otro mensaje porque lo habíamos hecho como una respuesta simulada del servicio, pero ahora sí que vamos a tener la respuesta real. Entonces debería ser este texto. Bueno, continuemos. Si intentamos modificar un nombre que ya existe, vamos a copiarnos esa misma prueba, le vamos a poner el orden 13, vamos a decirle que, por ejemplo, la categoría, la que creamos, por ejemplo, la que tenga este created ID, le queremos poner, por ejemplo, un nombre que ya existe. Le ponemos categoría 2, y sabemos que existe en nuestra base de datos. Bueno, estas respuestas las podemos quitar y acá nos va a tener que dar la respuesta del servicio, que es esta. No se puede modificar la categoría porque existe otra categoría con el mismo nombre. Entonces, ponemos el texto correcto y ya tendríamos esa parte. Vamos a hacer esto un poco más grande. Luego nos quedan los test de eliminación. Vamos a probar. Este delete lo hacemos de orden 14. Aquí ponemos el created ID, o sea, eliminamos el elemento que hemos agregado. La respuesta la podemos eliminar
Y aquí dice se ha eliminado correctamente la categoría y aquí hay que ponerle el ID correcto. Aquí pone el 1. Bueno, vamos a definir la cadena string.format y aquí le ponemos porcentaje de y aquí el valor que debería tener, que es created ID. Bueno, con esto estaremos comparando la cadena correcta y el siguiente es intentar eliminar una categoría inexistente. Vamos a llamar a este test 15. La respuesta, pues, quitamos y aquí hay que poner algo que no existe. Podemos poner el 10. Eh, esta respuesta nos la estaba devolviendo, creo que el servicio. Vamos a ver quién nos devuelve esta respuesta. Categoría controller. Cuando eliminamos, si no consigue, nos la devuelve sí, el controlador. Entonces, acá pues hay que ponerle el nombre correcto. Entonces, de nuevo, definimos la cadena, string.format. Acá vamos a ponerle porcentaje de y created ID. Perdón, no. Acá hemos definido que es 10. Aquí podemos ponerle directamente el 10. 10 y ya está bien. Bueno, el siguiente test es eliminar una categoría que tiene productos asociados. Entonces, agregamos acá, sería el test 16. Lo agregamos. Y bueno, la respuesta la podemos eliminar. La categoría 1 tiene productos asociados y vamos a ver cuál es la respuesta real. Cuando se elimina, la respuesta del servicio es este texto, así que comparamos con la respuesta real. Bueno, y ahora ya tenemos todos nuestros test definidos. Vamos a eliminar todas estas importaciones innecesarias. Y ahora, bueno, ejecutamos todos a ver si alguno no funciona. Bien, pues todos han funcionado, así que todos nuestros test de integración de la capa controlador están funcionando. Vamos a dejar el video hasta acá porque está bastante largo hasta ahora y les voy a dejar de tarea desarrollar los test de integración de la capa de controladores. Yo voy a agregar ese código y cuando lo publique en GitHub, como publico pues todo lo que vamos desarrollando en el canal, podrán ver la solución bueno, a la tarea. Pero bueno, la idea es que intenten hacerlo por ustedes mismos. Y bueno, con esto lo dejamos hasta acá por el día de hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.